Hola, el día de hoy voy a hablar acerca de las cadenas cruzadas. Vamos a ver brevemente a través de algunas ilustraciones que hice la cadena cruzada anterior y la cadena cruzada posterior. Quédate para ver el video, espero que te sirva mucho para entender acerca de los movimientos y los músculos que conforman a estas cadenas. Ok, vamos a empezar hablando sobre las cadenas rectas. Estas representan la estática o están orientadas hacia la estática, mientras que las cadenas cruzadas están orientadas hacia el movimiento. Ninguna de los dos sistemas es antagónico, sino complementarios. Tanto la cadena recta necesita el movimiento que generan las cadenas cruzadas, y así también las cadenas cruzadas necesitan la estática que genera las cadenas rectas. Entonces, en conclusión, podemos decir que la comprensión de los ambos sistemas son indispensables para seguir la organización del cuerpo humano, tanto en su fisiología como en su patología. Nuestra programación terapéutica tiene que ir enfocada a estas dos cadenas, es decir, no podemos ver a una sin revisar la otra. Ok, vamos a hablar acerca del movimiento que generan las cadenas cruzadas. El movimiento que va a generar principalmente va a ser el movimiento de torsión. Este movimiento consiste en que el hombro opuesto con la cadera opuesta son los segmentos anatómicos que van a estar, por decirlo así, más juntos. Y para que esto suceda, tiene que haber un eje de movimiento. Este eje se va a llamar eje de torsión. Muy bien, el eje de torsión va a estar dominado por un centro de torsión. El centro de torsión se va a encontrar usualmente en L3. ¿Ok? Justo donde está el ombligo. Las fuerzas transcurren del abdomen hacia el ombligo, mientras que los movimientos oblicuos van a viajar hacia estas fuerzas al llegar otra vez al centro. Como lo había mencionado antes, el movimiento se genera de forma oblicua, pasando desde la cabeza del húmero hasta la prominencia femoral de forma cruzada. Esta es una vista lateral, pero si lo imaginamos, esta es la parte femoral y esta es la parte que viene de atrás del hombro. ¿Ok? Entonces las fuerzas al final van a quedar aquí, justo al nivel de L3. Ok, las cadenas cruzadas están conformadas por dos cadenas más, la cadena cruzada anterior y la cadena cruzada posterior. Vamos a hablar primero de la cadena cruzada anterior. ¿Sí? Aquí tengo un esquema hacia dónde viajan las fuerzas, que ya las habíamos mencionado antes. Aquí tenemos el centro de torsión o el eje de torsión, que está sobre L3, ¿sí? Y pues la cadena cruzada anterior comprende de dos capas, una superficial y una profunda, y todas estas se reúnen en líneas medias anterior y posterior. Hay dos cadenas cruzadas anteriores, la que va de hemipelvis 1 al tórax o sea, de izquierda a derecha, de hemipelvis izquierda a tórax derecho, y otra que va de hemipelvis derecha a tórax izquierdo, por las mismas fuerzas que se ejercen, que van de un lado hacia otro, de forma oblicua. La cadena cruzada anterior
en general tiene como músculos el oblicuo menor izquierdo, los intercostales internos izquierdos, el oblicuo mayor derecho, los intercostales, el serrato mayor derecho, el romboides derecho, el pectoral mayor derecho, el redondo mayor derecho, el romboide derecho. Ok, aquí tenemos unos, aquí tenemos los escalenos, tenemos los intercostales, el oblicuo menor, el oblicuo mayor y los intercostales externos. Muy bien. En este esquema de la cadena cruzada anterior, podemos ver que posteriormente vamos a tener el paso de las fibras iliolumbares del cuadrado lumbar y vamos a tener los mismos músculos que teníamos en el esquema anterior, que eran los intercostales externos, los intercostales internos, el oblicuo mayor y obviamente también el oblicuo menor. ¿Qué huesos comprende esta cadena? Va a comprender todos los huesos del tórax. Esto va a incluir obviamente las costillas, el esternón, parte de la columna vertebral y también va a comprender del omóplato, ¿sí? Y del húmero, de las crestas ilíacas y de la columna vertebral completa en sí. En su movimiento oblicuo también va a comprender el fémur, ok. Para concluir con la cadena anterior, vamos a mencionar solamente los músculos del plano profundo y los del plano superficial. Ok, el plano profundo está compuesto por el oblicuo menor y el plano superficial comprende las fibras del cuadrado lumbar iliolumbares, los intercostales superficiales con sus fibras oblicuas, el serrato dorsal craneal, el serrato caudal izquierdo, los intercostales izquierdos correspondientes. Cuando hablamos de intercostales correspondientes, vamos a hablar de ya sea derecha o izquierda. Ok, vamos a pasar a la cadena cruzada posterior. Aquí vamos a encontrar que tenemos las fibras del glúteo mayor. Vamos a encontrar fibras del cuadrado lumbar. Vamos a encontrar el haz iliolumbar, el serrato dorsal caudal. Okay. Vamos a encontrar los intercostales correspondientes, como ya lo habíamos mencionado, de cada lado, en una vista anterior y en una vista posterior. Vamos a también encontrar el trapecio inferior, okay, sus fibras aquí. Vamos a encontrar también el pectoral mayor en una vista anterior. Y vamos a encontrar el triangular del esternón en una vista anterior de la cadena posterior. Ok, aquí podemos ver hacia dónde se ejercen las fuerzas de la cadena posterior. Tenemos miembro superior, que ejercen las cadenas oblicuas, y tenemos inferior, que también ejercen las fuerzas oblicuas hacia abajo y la superior hacia arriba. Hay dos cadenas cruzadas posteriores, una que va de la hemipelvis izquierda al tórax derecho y una que va de hemipelvis derecha al tórax izquierdo. Así es como las fuerzas se propagan al movimiento que vamos a hacer. Aquí también cabe señalar que también está el centro de torsión y también las fuerzas se concentran allí. Por último,
vamos a comprender cómo es el movimiento, cómo es la mecánica de ambas cadenas actuando en sinergia. La mecánica es muy sencilla. Es hemitórax derecho se acerca adelante de la cadera opuesta que va a su encuentro y viceversa, así como hemitórax izquierdo se acerca adelante a la cadera opuesta en su encuentro. Ejemplos de algún movimiento que realizamos para utilizar estas cadenas podría ser el correr. Cuando corremos hacemos que nuestras fuerzas oblicuas crucen esos segmentos anatómicos y se hace tanto anterior como posterior.